En el video de hoy, miopatías. Hola, muy buenas a todos, Eduardo quien les habla. Hoy les voy a hablar de miopatías. Voy a dividir esta clase en dos porque me parece si no que va a ser muy extenso. Y estos son generalidades, no vamos a hablar de miopatías inflamatorias idiopáticas específicamente, eso va a venir un poco más adelante. Te digo por si entraste en este video buscando eso. Pero es importante que entiendas esto para poder entender lo que viene. Entonces, cuando hablamos de miopatía simplemente nos referimos a enfermedad muscular. Es muy común que los médicos utilicemos el término el paciente está miopático para referirnos a la debilidad proximal simétrica de cinturas, escapular y pélvica, pero en realidad hay miopatías que se pueden presentar con mialgias, con dolor. El prototipo de esto es la rhabdomiólisis, que es la miopatía aguda, una de las más comunes que vemos, que no se presenta con debilidad muscular. Eso es cuando es muy severa, pero en general se presenta con dolor. Eh, y la causa por la cual se genera esta rhabdomiólisis es el colapso energético. Es decir, no hay ATP. Si no hay ATP, las bombas de sodio, potasio, ATPasa no funcionan. Indirectamente eso termina acumulando calcio dentro de la célula y ese calcio activa proteasas que degradan la membrana plasmática, el sarcolema de la fibra muscular, lo que hace que la fibra muscular se necrose y libere de forma masiva CPK o CK, vamos a decirlo así, me gusta más, y mioglobina, que es el pigmento muscular. Esto tiene muchas causas. Quizá ustedes las que más conocen es el ejercicio extremo, pero esto también puede ser causado por toxinas. Las miocitis virales pueden llegar a terminar desencadenando una rhabdomiólisis. Es decir, ¿por qué se producen? Porque las citoquinas generan, o el mismo virus genera un desacople de la cadena transportadora de electrones y a nivel mitocondrial genera disfunción y esto termina haciendo que no se produzca ATP. La isquemia, por ejemplo, en la mionecrosis diabética, por ejemplo, donde se infarta un tejido muscular, el tejido muscular de forma aguda, de forma focal, tal vez en el ejercicio extremo también es focal, pero está dirigido a los músculos que usaste por un aumento en la demanda. Lo mismo puede pasar con las convulsiones. Eh, y después hay enfermedades genéticas que predisponen a tener rhabdomiólisis, como por ejemplo el McArdle, donde el paciente no puede utilizar el glucógeno muscular porque carece de fosforilasa, de glucógeno fosforilasa muscular. Y entonces esto hace que no pueda hacer el metabolismo anaerobio y termina generando rhabdomiólisis. Y estos son episodios a repetición, pero eso lo vamos a dejar para más adelante, esa enfermedad. Entonces esta es una injuria muscular aguda que termina generando este colapso energético y desencadena el proceso de rhabdomiólisis o mionecrosis. Hay necrosis de la fibra, esto es importante, porque en otras enfermedades que se presentan más subaguda, la necrosis no es tan importante. Hay más inflamación con atrofia y disfunción, pero no una necrosis significativa, salvo excepciones como las miocitis necrotizantes, por ejemplo. Ahora vamos a ver todo eso. Pero en general las miopatías que se presentan con un patrón subagudo suelen presentarse con debilidad muscular. La mayoría de estas son miopatías inflamatorias idiopáticas o miocitis, porque la verdad que las causas endocrinas se diagnostican generalmente por otras razones, donde la enfermedad muscular puede estar agregada y puede generar en realidad mialgias o debilidad muscular, dependiendo de la causa, lo vamos a ver más adelante. La hipocalemia es un trastorno que genera debilidad muscular aguda, sin elevación de CPK, salvo que el potasio sea muy bajo y termine generando rhabdomiólisis, por ejemplo, que sería una causa indirecta de la hipocalemia, consecuencia de la hipocalemia. Después están las distrofias de cinturas, que son causas genéticas, que son muy raras, y ni hablar el resto de enfermedades como la enfermedad de Pompe y todas las otras, ¿no? Que son extremadamente raras. En general, cuando tenemos pacientes con debilidad muscular proximal simétrica, lo que más vemos, si es aislado, y más si se acompaña de otros síntomas no cutáneos, son las miocitis. Entonces, para entender todo esto hay que entender el músculo, cómo está formado, la anatomía. La fascia es, digamos, lo más externo, eso se continúa con el epimicio y cuando vemos la distribución del músculo vemos que hay fascículos embebidos en el perimicio y hay vasos perimiciales. Dentro del endomicio están, dentro del endomicio no, rodeado por el perimicio están los fascículos que contienen el endomicio, que a su vez contienen las fibras musculares, que están, muchas fibras musculares están inervadas por una motoneurona y cada fibra muscular tiene su miofibrilla, con los miofilamentos de actina y de miocina, que son la unidad contráctil, digamos. Y la membrana de la fibra muscular
es el sarcolema que se ve ahí. Entonces, ¿qué es lo más externo? Si vamos de lo más externo a lo más interno sería epimicio, perimicio, que es lo que a mí me importa ahora, que sepan, el endomicio y la fibra muscular como lo más interno, que quiero que sepan ahora, que está rodeada, cuya membrana plasmática se llama sarcolema. Entonces, ¿qué enfermedades afectan el perimicio? Bueno, la dermatomiositis y el síndrome antisintetasa afectan el perimicio. Y el blanco son los capilares que están ahí en el perimicio, generando que las fibras musculares que están cerca del perimicio, es decir, las fibras musculares más circunferenciales, se terminen atrofiando y en algunos casos, como el síndrome antisintetasa, necrosando. En la dermatomiositis termina atrofiando, hay atrofia perimicial, se llama así a la atrofia de las fibras musculares que están cerca del perimicio, y en el síndrome antisintetasa pasa lo mismo, quizá un poco más prominente con necrosis. Hay pérdida de los capilares, hay dropout de capilares, hay pérdida, y generalmente se ve depósito de complejo de ataque de membrana, depósito de inmunocomplejo, quiero decir. En la inmunohistoquímica hay infiltrado CD4 en el perimicio, y esto explica por qué a veces estas miositis se pueden presentar con CPK normal, porque se encuentra más alejado de la fibra muscular. Es raro encontrar en una miositis la CPK normal, es decir, en aquellas que se presentan con debilidad muscular. Digo, obviamente si te presentan con síntomas cutáneos aislados, puedes tener la CPK normal. Pero si el paciente con dermatomiositis o síndrome antisintetasa viene con debilidad muscular, lo más común es encontrar la CPK alta. Pero si la encontrás normal y la sospecha sigue igual, después le haces la resonancia y tiene edema perimicial, pero no hay CPK porque las fibras musculares están más internas y por ahí no llegaron a morir como para liberar esa CPK, pero sí hay disfunción de las fibras, ¿se entiende? Algunas vasculitis pueden afectar las arterias perimiciales, por ejemplo, que generan mialgias, no generan comúnmente debilidad, pero podría ser. Igual hay síntomas sistémicos más prominentes, hay otro tipo de manifestaciones, pero yo quiero que sepan que la PAN y las vasculitis ANCA pueden generar esto. Después, enfermedades que afectan el endomicio como la polimiositis. Ya ahí es más raro encontrar la CPK normal porque las células van más internamente. Ahí es común encontrar un infiltrado CD8. El sarcolema, por ejemplo, puede estar afectado en las distrofias de cinturas. En realidad es la causa por la cual liberan CPK, porque el sarcolema se rompe, termina habiendo necrosis de las fibras musculares. Puede haber una inflamación subyacente porque hay células que van a comer esas fibras necrosadas, pero la fisiopatología ocurre ahí, en las proteínas del sarcolema, sobre todo, digamos, en la distrofina, que ahora les voy a explicar qué función cumple en el sarcolema, o cerca del sarcolema, pero bueno, para que vayan entendiendo. Y después la fibra muscular puede ser afectada, por ejemplo, en las miositis, como la Immune Mediated Necrotizing Myopathy, que es una miositis necrotizante inmunomediada, secundaria a estatinas o no, pero es una miositis donde no hay compromiso cutáneo, hay compromiso muscular puro, y el blanco es la fibra muscular. Genera una elevación bastante alta de CPK por justamente atacar directamente la fibra muscular, y curiosamente en las resonancias no hay mucho edema muscular. Sí hay edema dentro del músculo, perdón, se ve la hiperintensidad, pero no hay edema perifascicular o perimicial, como sí ocurre en las dermatomiositis. Por otro lado, hay enfermedades como el McArdle, que genera justamente que la fibra muscular no puede utilizar su metabolismo anaeróbico, entonces genera necrosis durante el ejercicio, por el colapso energético que decíamos antes. Eso ocurre en la rhabdomiólisis. Aquellas que afectan el metabolismo aeróbico, por ejemplo las mitocondriales, no voy a entrar en detalle con eso, y aquellas que acumulan lisosomas, por ejemplo, que acumulan glucógeno en el lisosoma, como la enfermedad de Pompe, y termina degenerando las fibras musculares. Y después hay enfermedades que afectan la fascia y el epimicio, raras, que no generan debilidad muscular para nada, pero está bueno saber que es afectado por estas enfermedades, como por ejemplo la fascitis eosinofílica, que afecta, digamos, es una enfermedad esclerodermiforme y afecta a la fascia endureciéndola, y eso puede elevar a penitas la CPK, pero no es una manifestación ni por asomo la debilidad muscular. Simplemente quiero que lo sepan, como uno
entendiendo esta anatomía, puede deducir todo esto. Y no sé si les dije que en las dermatomiositis y el síndrome antisintetasa que afectan el perimicio, en las resonancias uno eso lo puede ver porque la afección de la fibra muscular, del fascículo, del músculo en realidad, no del fascículo, del músculo, es más circunferencial, es más en la periferia, cerca del perimicio, cerca donde está la fascia, hay edema facial, o perifacial en realidad, y si ustedes se ponen a pensar, es tejido conectivo, son enfermedades de tejido conectivo, y esto está próximo a la piel. Por eso el síndrome antisintetasa y la dermatomiositis afectan la piel, afectan el perimicio que está cerca de la piel. Es tremendo. Entonces, bueno, dentro de las miositis, como les decía recién, aquellas que afectan el perimicio son la dermatomiositis y el síndrome antisintetasa. No voy a entrar en detalle, pero ahí se ve, por ejemplo, en la resonancia magnética esa, cómo hay un edema perifascicular y hay una afección más circunferencial. Fíjense cómo la hiperintensidad está más en la periferia del músculo, ¿no? Y lo más común es que haya elevación de CPK en estos trastornos. Pero si uno sospecha miositis en el contexto de una debilidad muscular y la CPK es normal, el escenario más probable es una dermatomiositis sin dermatitis, porque si hubiese la dermatitis ya te hubiese dado cuenta, obviamente, ¿no? O un síndrome antisintetasa. La resonancia magnética en estos casos es mucho más sensible que la CPK. Después, la polimiositis que afecta al endomicio va a tener un infiltrado inflamatorio CD8 ahí y la verdad que la resonancia muestra un edema dentro del músculo más difuso. Es un perro verde la polimiositis, la verdad. Es rara de ver. Y después, fíjense, la miopatía necrotizante autoinmune o inmunomediada. Ven cómo genera edema dentro del músculo, está hiperintenso. Pero fíjense que alrededor del músculo no se ve blanco. O sea, no hay edema perifacial. Se ve negro, no hay edema. El edema es muscular puro. No es en la periferia del músculo. Esto es interesante y en las biopsias, a pesar de que hay necrosis de las fibras musculares y algunos macrófagos comiendo las células muertas que vienen a barrer, no hay infiltrado inflamatorio. Estos anticuerpos directamente generan activación del complemento con depósito de complejo de ataque, o sea, se forma el MAC, el complejo de ataque de membrana, que eso se da positivo en la inmunohistoquímica, pero no hay inflamación. Es interesante esto, son necrotizantes. Sin embargo, son miositis. Entra dentro del espectro de las miositis. Entonces, cuando uno tiene una miopatía adquirida, esto es una clasificación que yo inventé, o sea, la tengo en mi cabeza como para pensarlo rápidamente, no la van a ver en un libro, pero es una forma de entender esto fácil. Puede ser por una injuria muscular, por un trastorno funcional o por atrofia. Cuando hay injuria muscular, el daño puede ser metabólico, como les decía con esto de la disfunción energética y que no hay ATP y entonces se genera la activación de proteasas degradando la membrana del sarcolema y generando la necrosis de la fibra. Esto genera edema agudo que distiende el epimicio y genera dolor. El paciente consulta por la mialgia que genera esto, por la presión adentro del músculo. En casos muy severos, el edema puede ser tanto que puede ser un síndrome compartimental. Y hay una liberación masiva de CPK. Las causas de esto ya las hablamos. O no hay oxígeno, no llega por isquemia, por un traumatismo, lo que sea. Hay un exceso del consumo de ATP, la hipertermia, el ejercicio extenuante, las convulsiones. O no hay generación de ATP por difusión mitocondrial, por ejemplo, cuando hay toxinas o virus. Y fíjense, bueno, esto lo voy a decir más adelante en realidad, pero son las mismas causas que genera, por ejemplo, una hepatitis, una injuria hepática aguda, la injuria muscular aguda. Puede ser isquémica, puede ser tóxica, puede ser viral. Es lo mismo. Piénsenlo así. Y después están las causas inflamatorias donde predomina la debilidad, que son las miopatías inflamatorias idiopáticas, donde hay injurias sin necrosis, por ejemplo en el caso de la dermatomiositis que genera atrofia, disfunción de las fibras perimiciales con elevación de CPK, y en el caso de
el síndrome antisintetasa, en realidad la necrosis es variable. Eh, Ahí cuando les puse mionecrosis variable, en realidad en la miopatía necrotizante inmunomediada es todo necrotizante, la mionecrosis es extensa, quise decir variable entre esos síndromes. La polimiositis y el antisintetasa generan mionecrosis, pero no tanta como la inflamatoria, la necrotizante, propiamente dicha. Eh, Esto voy a entrar en detalle cuando hablemos de miopatías inflamatorias idiopáticas. Y después trastornos funcionales son aquellos que de forma adquirida es la hipocalemia, que puede ser por shift en el caso de la tirotoxicosis. Genera hiperpolarización de la membrana, inexcitabilidad, y aquellas que dan atrofia, por ejemplo el hipercortisolismo es catabólico y atrofia las fibras musculares de tipo 2, que son las de contracción rápida, las que usas en el gimnasio, las que tienen metabolismo anaerobio, que tienen pocas y se agotan fácil, tienen pocas mitocondrias. Y eso da debilidad indolora. El hipercortisolismo, el síndrome de Cushing, no eleva la CPK. Es una causa de debilidad muscular con CPK normal. ¿Y qué enfermedades endocrinas generan estas dos cosas? Bueno, por ejemplo, el hipertiroidismo genera lo mismo que el Cushing, genera un estado catabólico y atrofia de las fibras musculares de tipo 2. Y el hipotiroidismo genera pseudohipertrofia, en realidad edema en las fibras musculares de tipo 1, que son las de contracción lenta, y dan manifestaciones diferentes. Ahora las vamos a ver, pero en general el hipotiroidismo da más calambres, mialgias, enlentecimiento, y el hipertiroidismo da más debilidad muscular, con algo de mialgias también, y puede desencadenar. No, recuerden que la hormona tiroidea tiene un efecto beta-adrenérgico, que todo esto lo hace porque activa las bombas de sodio, potasio, ATPasa, y el hipertiroidismo puede hacer que entonces se meta el potasio rápidamente en la célula por shift y generar una parálisis hipocalémica, tirotóxica en este caso. Incluso el potasio puede ser normal, yo lo he visto, porque es por shift. Entonces, las causas genéticas son muchas, y no quiero entrar en detalle porque es un bodrio, pero las dividimos o yo las divido así, como aquellas que afectan la estructura y aquellas que afectan la función. Las que afectan la estructura tienen que entender que hay un complejo ahí unido que es actina. Sí, es la de la unidad contráctil que está con la miosina en el sarcómero. Bueno, actina, distrofina. La distrofina es una de otras proteínas que están ancladas al sarcolema y eso lo comunica con la membrana extracelular. Si hay alguna alteración en cualquiera de esa cadena, hay una inestabilidad de la célula y la célula rompe su membrana, libera CPK de forma masiva, mionecrosis, bla. Todas estas afectan cada uno de esos puntos. Yo lo único que quiero que sepan es la que afecta al sarcolema, porque las distrofias de cinturas, limb girdle muscular dystrophies, pueden afectar los sarcoglicanos, la distroglicanos, la caveolina, y todo esto genera elevación de CPK y puede presentarse en el adulto. Sí, es raro, pero hay formas late onset. Hay muchos subtipos en realidad, y si bien es una causa rara, es la que tienen que tener en cuenta de enfermedades genéticas como la más común. Después aquellas que afectan el núcleo son un montón. No quiero que entremos en detalle de esto, eso por posicionamiento del núcleo, por expansión de repetición de trinucleótidos en el Steiner que se ve en el adulto, pero yo no quiero entrar en detalle de esto porque no es una causa de miopatía en general común, entonces como es todo raro, lo anulamos. Y después aquellas que afectan la función, que o afectan el metabolismo del músculo, o afectan la excitabilidad del músculo, o afectan el sarcómero, que es la unidad contráctil, que me olvidé de ponerlo acá, que son las sarcomeropatías. De todo esto yo no quiero que sepan las sarcomeropatías porque son raras, y solo les voy a hablar del POMPE, que básicamente acumula glucógeno en los lisosomas y eso daña el músculo y genera debilidad, o el McArdle, que no genera debilidad sino que genera rhabdomiólisis, inducida por el ejercicio, por un poco de ejercicio, a repetición, es algo episódico. Y después las que trastornos de excitabilidad genéticos que no se han adquirido es la parálisis hipocalémica periódica, y no puse la hipercalémica por otras razones que voy a hablar más adelante. Fíjense en esa figura que la actina está unida a la distrofina está unida a otras proteínas y ancla a través de el sarcolema con la matriz extracelular. Bueno, ahora sí, vamos a abocarnos a lo clínico, que es lo nuestro. Entonces, cuando un paciente se presenta con miopatía,
vamos a hablar de debilidad muscular proximal simétrica. Es el patrón típico. Obviamente las causas adquiridas son muchísimo más comunes que las genéticas y la mayoría son miopatías inflamatorias idiopáticas. La hipocalemia es algo que se puede ver en agudo, subagudo las miopatías inflamatorias idiopáticas. Las endócrinas se manifiestan con otras causas en general, pero son enfermedades re comunes. Y las distrofias de cintura son causas raras. Los patrones atípicos son 100% genéticos, excepto la miositis por cuerpo de inclusión. Pero los patrones distales, genéticos. Los patrones escápulo-peroneales, genéticos. No voy a entrar en detalle. Y el patrón que tiene miembros inferiores, afección proximal de miembros inferiores y afección distal de miembros superiores, en un paciente mayor de 50 años puede ser una miopatía, una miositis por cuerpos de inclusión, que yo no sé por qué las consideran dentro de las miositis inflamatorias idiopáticas. No debería ir ahí, pero bueno. No voy a entrar a hablar de las otras cosas raras. Entonces, cuando un paciente se presenta con un diagnóstico presuntivo de miopatía para nosotros, vamos a ver cuál es la queja principal. Obviamente esto iría al revés, pero bueno, tendríamos que hacer un esquema para debilidad muscular y uno para mialgia, que es lo que vamos a hacer ahora. Un paciente se presenta con mialgias. Bueno, si son agudas, uno de los diagnósticos que tengo que pensar es que haya sido después del ejercicio, las mialgias común y corriente después del ejercicio, o que sea en realidad una rhabdomiólisis. Las causas son el ejercicio, el trauma, crash injury, las causas virales, por ejemplo la miositis viral, es una causa aguda de dolor muscular y elevación de CPK, puede verse con influenza, hasta con virus como el hantavirus. Los tóxicos como la cestatina, la colchicina y varias, la cocaína, que en realidad es por isquemia, y el infarto, que obviamente fue por isquemia, y que eso puede ser por un coágulo que se haya formado o por la mionecrosis diabética, por ejemplo, que es algo raro, pero hay pacientes que se le infarta el músculo de forma hiperaguda, obviamente, y de forma focal, es focal unilateral, por ejemplo. La rhabdomiólisis depende de la causa, puede ser focal o difuso, un virus va a ser difuso, tal vez en las pantorrillas. El ejercicio depende de qué músculos usaste, el trauma depende de qué grupo muscular se afectó. En la mionecrosis diabética focal, y en la piomiositis también es focal y hay fiebre, y hay edema. También, en la mionecrosis también. Todas estas causas tienen edema, porque tienen, o sea, hay mionecrosis masiva, y eso genera edema, distensión del epimicio y dolor. Y el paciente se presenta por eso. La triquinosis la puse ahí, es rarísima, se ocurre en brote y afecta al macetero, otro músculo. La puse ahí porque siempre hay alguien que la va a pensar o que, bueno, eso depende. No, está en el cuadro como algo que reconoces, pero no lo vas a ver en el contexto que estamos hablando acá. Que sea episódico con McCarthy, que ya les dije. Y las causas subagudas. Un paciente con mialgia de forma de semanas, meses de evolución. Y bueno, hay que estudiarle a ver si tiene un hipotiroidismo. Le perdís un perfil tiroideo. Pueden ser las toxinas también, por ejemplo. Las estatinas dan un conjunto de síntomas musculares de leves a severos. Y lo más común es que el paciente tenga mialgias. Sobre todo los ancianos. Que puede ser por tantas cosas igual. Y después las vasculitis también se pueden presentar con mialgias prominentes. Incluso las vasculitis blancas se pueden presentar con debilidad, ahora lo vamos a ver, pero la panarteritis nodosa, por ejemplo, además de generar mononeuritis múltiplex a nivel de miembros inferiores y afectar, por ejemplo, comúnmente el peroneo profundo y dar caída del pie distal, es una enfermedad rarísima, no la PAN, pero bueno, puede dar mialgias intensas con mucho dolor muscular. Ahora vamos a ver los pacientes que se presenten con debilidad muscular proximal, simétrica. Las causas, bueno, ahí mira, les dejé una foto del edema que puede dar una mionecrosis diabética así focal. Las causas agudas de la debilidad muscular pueden ser, en general, una parálisis hipocalémica que no eleva la CPK, a no ser que sea menos de 2,5 de potasio, y eso sería bastante severo, y eso termina dando una rhabdomiólisis, pero en realidad la causa de la debilidad es la hipocalemia, que puede ser adquirida o genética. Y después hay formas raras, como la miopatía necrotizante inmunomediada, que comúnmente se presenta subaguda y menos comúnmente puede ser rápidamente progresiva. Raro. La verdad no es algo que pensaría inicialmente. Después, las causas subagudas, obviamente siempre vas a buscar en las causas subagudas manifestaciones extraarticulares. Tiene hipertrofia cuticular, tiene
signo de Gottron, tiene pápulas de Gottron, tiene heliotropo, tiene algo más, tiene intersticiopatía, Raynaud, artritis, todas esas manifestaciones de enfermedad de tejido conectivo. Lo más común que uno va a encontrar van a ser dermatomiositis, antisintetasas, lo más raro, miopatías necrotizantes inmunomediadas, y lo más raro, después de eso, son las polimiositis. Antes se enseñaba dermatomiositis, polimiositis, hoy se sabe que están todos estos síndromes aparte. Las enfermedades de tejido conectivo pueden dar miositis secundaria, como una manifestación, en general sobre la base de un diagnóstico ya establecido. Y hoy en día no nos tenemos que olvidar, por favor, de los checkpoint inhibitors, que están dando enfermedades inmunomediadas cada vez más comúnmente, y la miositis no está exenta, o sea, no se queda atrás, siempre está ahí, ¿viste? Hay miastenias graves, hay de todo. Y después la vasculitis, si bien dan mialgias y es la manifestación más común, la vasculitis no elevan la CPK porque la fibra muscular está íntegra en general, y las resonancias no dan tampoco ninguna manifestación. Nadie va a biopsiar el músculo porque hay otras manifestaciones mucho más comunes, excepto en la PAN, cuando biopsias el nervio para aumentar el rédito diagnóstico, biopsias el músculo, pero no es algo que en la práctica se vea. Sin embargo, la vasculitis ANCA MPO puede presentarse con debilidad muscular y mialgias, o debilidad muscular solo. De hecho, nosotros tuvimos un paciente una vez en mi hospital que era una señora que tenía una esclerodermia ya diagnosticada de base, hizo, además de mononeuritis múltiplex de miembros inferiores, bien distal, obviamente, porque es una neuropatía, hizo los meses previos mucha debilidad muscular proximal de los muslos, tenía dificultad, en realidad, de la flexión de la cadera, quiero decir, tenía debilidad para subir escaleras, fue estudiada por un reumatólogo para miopatías inflamatorias idiopáticas con un panel de miositis que dio negativo, CPK normal, porque igual lo pidieron porque hay que descartar todo. Y tenía síntomas constitucionales, no tenía afección glomerular ni nada más, y se le pidió un ANCA MPO que terminó dando positivo. Ya igual para cuando se había pedido el anticuerpo, la chica ya había empezado con mononeuritis múltiplex, pero es curioso, seguramente esas mialgias y esa debilidad muscular era por el compromiso de la vasculitis ANCA, que suelen ser MPO, eso lo da el Churg-Strauss, y en este caso, bueno, era una poliangitis microscópica. Raro sin afección renal, que encima tiene una asociación con la esclerodermia, pero bueno, me acuerdo de ese caso. Y hemos tenido muchos casos también ANCA-MPO, que los pacientes manifiestan muchas mialgias. Los trastornos endocrinos son diagnosticados por otras razones, pero por ejemplo el hipotiroidismo puede dar debilidad muscular, el hipo puede dar más mialgias, el síndrome de Cushing da hipercortisolismo, da atrofia por catabolismo de la fibra de tipo 2, da debilidad muscular, sobre todo en miembros inferiores, no es tan común los miembros superiores, es más común miembros inferiores, y sin elevación de CPK, de vuelta, van a ir por astenia o pérdida de peso, o aumento de peso en el caso de Cushing por la distribución que genera. Por alguna otra razón, estas enfermedades endocrinas se van a presentar. Es raro que vaya a ser por la debilidad muscular, a excepción de las enfermedades tiroideas, que puede ser que algunas otras cosas pasen más inadvertidas, sería raro. Y después las causas infiltrativas, la sarcoidosis, la amiloidosis, los cánceres como el linfoma, ¿viste? Eso, todo lo que puede infiltrar cualquier tejido, incluido el músculo. Así que es importante. La sarcoidosis, si me preguntás a mí, un paciente con sarcoidosis que tiene debilidad muscular, pensaría algo más común, que es la hipercalcemia, mediado por un mecanismo de vitamina D. La hipercalcemia puede dar debilidad muscular. Ahí tenés otra causa endocrina que no la puse, por ejemplo, pero da también astenia, ¿viste? La hipercalcemia. Y después las causas crónicas que comprometan las cinturas, como la distrofia de cintura, que vamos a ver ahora, pero son más músculos específicos. No es tan tajante, pero afectan más el serrato anterior y da escápula alada y otras manifestaciones. La enfermedad de Pompe da un compromiso respiratorio muy temprano, que también es raro, y compromiso más axial. Ese Sloan no la voy a hablar, pero es una enfermedad que se llama Sporadic Late Onset Nemaline Myopathy, o sea, miopatía nemalínica, que es una causa genética, pero en este caso es adquirida de inicio tardío, y se asocia al MGAS y al mieloma múltiple, es una gamapatía monoclonal. Hay una asociación ahí rara, que es secundario a eso, que no se sabe bien la asociación fisiopatológica. Y después aquella que comprometen distalmente, como les dije, miositis por cuerpo de inclusión, hay que tenerla en cuenta. Y las causas genéticas, ¿viste? Distal, si no tenés una miositis por cuerpo de inclusión, es una causa genética que hay que buscar. Obviamente estamos hablando de miopatías, ¿no? Porque causas distales son más comúnmente las neuropatías.
Pero si estamos hablando de miopatías específicamente, a buscar causas genéticas. Y en zonas endémicas, la cisticercosis, la verdad que lo más común es la neurocisticercosis, que se presente con convulsiones, pero les voy a contar un caso. Una vez yo estaba en un hospital público, me acuerdo que era estudiante, y había un chico pobre que venía, él pelaba cebollas en el campo y venía diagnosticado por una médica de familia como polimiositis, que me parece razonable el diagnóstico, en realidad la polimiositis es rara, pero que una miositis podía tener, tenía debilidad muscular y hipercepecemia. Le dieron corticoides de forma empírica para que mejore un poco y durante la internación hizo una convulsión, resonancia, neurocisticercosis. Los síntomas musculares venían en realidad de una cisticercosis, seguramente, la elevación de la CPK y todo eso también. Y lo más común es que estén asintomáticos del músculo y que la primera manifestación sea en realidad un déficit neurológico focal, viste, que arrastren la pierna, una convulsión. Pero bueno, cuando le hicimos la tomografía estaba lleno de lesiones y también tenía los músculos comprometidos. No me acuerdo de lo de los músculos, estoy mintiendo, no, tenía la tomografía de cerebro. Lo que quiero decir es que también en los músculos se pueden ver calcificaciones en las tomografías. Pero bueno, eso lo dejamos para otro día. Ahora vamos a hablar un poco de las causas. Las miopatías inflamatorias idiopáticas, les diría que son las causas más comunes de los pacientes, aunque sean enfermedades raras, cuando un paciente se presenta con debilidad muscular de inicio subagudo, objetival al examen físico, simétrica, proximal, una miopatía clásica. Y la verdad que si no tiene nada más, lo más probable es que sea una miopatía inflamatoria. El síndrome antisintetasa y la dermatomiositis son las causas más comunes. Siempre hay que buscar en ambos, porque hay síndromes antisintetasa que pueden tener rayas de dermatomiositis. Algo muy sensible es la hipertrofia cuticular, siempre me fijo en las cutículas. La descamación de las manos en el antisintetasa a veces se puede dar en el aspecto lateral del índice, como algo más inicial. Y cualquier rash, el gotron, el heliotropo, ascultar, dependiendo de la interticiopatía, puede ser una presentación más aguda o más subaguda crónica. Eso lo veremos después. Lo común entonces es que afecte el deltoides, son los músculos más afectados, son el deltoides y los cuádriceps, los bastos. Afecta también los otros músculos del hombro, el trapecio, todo esto de grado muy variable. Los pacientes tienen dificultad para elevar los hombros, para abducir los hombros, para lavarse la cabeza, para peinarse. Tienen dificultad para levantarse del auto, levantarse de la cama, subir escaleras. Siempre lo refieren comúnmente así. Y da elevación de CPK. La CPK en casos raros puede ser incluso normal, por lo que les decía, que afecta más circunferencial, más alejado de la fibra muscular, afecta al perimicio, estas enfermedades, o en el caso de la polimiositis o en el caso de la miopatía necrotizante inmunomediada, sería extremadamente raro que la CPK esté normal, porque es una necrosis, hay destrucción de las fibras musculares. Pero si la agarras en más crónico, ¿viste? Estas enfermedades las puedes agarrar ya en crónico cuando hay reemplazo graso, ¿viste? Donde está muy al horno y bueno, ahí la CPK tal vez no está tan alta. Hay en la resonancia edema, en STIR. La secuencia STIR es una secuencia que tiene supresión grasa, es decir, yo suprimo la grasa para que no se vea blanca y todo lo que sea blanco sea edema, sea hiperintensidad por inflamación, por el edema que hay. Entonces uso la secuencia T2 STIR. Si quiero ver grasa, uso la T1. El electromiograma no se usa más, es muy doloroso, no sirve mucho, pero si lo van a usar y se ve algo, en algunos casos selectos se puede usar, lo vamos a ver más adelante, pero la miositis, al haber inflamación del músculo, da irritación de las fibras musculares, y esa irritabilidad eléctrica da ondas agudas positivas y fibrilaciones. ¿Por qué no lo ves en las enfermedades genéticas? Porque las enfermedades genéticas son crónicas. Ya ves un patrón de un patrón miopático, que eso quiere decir que las fibras musculares están más chicas, generan una amplitud menor. Todo ese patrón miopático también lo puedes ver en las miositis, pero cuando son más crónicas. En agudo, subagudo, en subagudo diría yo, porque agudas nunca son, vas a ver la irritabilidad con fibrilaciones y ondas agudas positivas. Si yo tengo un rash de dermatomiositis típico, el diagnóstico ya está hecho. No necesito más, le pido los anticuerpos, pero no necesito biopsia ni nada. Si el paciente tiene una miopatía, debilidad muscular proximal, distal, proximal y simétrica, quiero decir, perdón, y tengo un anticuerpo específico de miositis, ya tengo el diagnóstico.
Cuando no tengo ninguna de las cosas anteriores, es decir, no tengo un rash de dermatomiositis, no hay manifestaciones típicas del antisintetasa, que la mayoría tienen anticuerpos igual, o no tienen un anticuerpo específico de miositis, que lo vamos a ver en las clases que vienen, los específicos, tengo que hacer una biopsia del músculo en general para diagnosticar, si no, no hay forma. El electromiograma obviamente puede ayudar y todo lo que hablamos, pero bueno. Después, las miopatías endócrinas, como le digo, o el diagnóstico va a ser sobre la base de algún otro síntoma. En general, astenia, un cambio en el peso, puede ser pérdida de peso en el hipertiroidismo, aumento de peso en el Cushing y el hipotiroidismo, o algún síntoma psiquiátrico. Qué sé yo, los pacientes con hipotiroidismo están bradipsíquicos, están deprimidos, o sea, genera un cuadro símil depresión. Los pacientes con Cushing, hay psicosis esteroidea, ¿viste? O sea, están más irritables. El paciente con hipertiroidismo también tiene polifagia, está cagado de hambre, está comiendo, pero está con estado catabólico constante. El hipotiroidismo suele dar más mialgias o calambres, lentitud, ¿se acuerdan? Es el famoso rodete miotónico. No voy a hablar de eso, porque es más raro que la mierda, pero fíjense que da pseudohipertrofia por depósito de glucosaminglucanos, por depósito de, bueno, mucopolisacáridos en realidad, a nivel del músculo de pseudohipertrofia. O sea, no es una hipertrofia real, las pantorrillas, ese caso es obviamente súper extremo, el paciente está lleno de edema y genera esa manifestación que tiene otro nombre también. No me acuerdo si pantorrillas de Hércules, algo así, esos nombres que le ponen pelotudo, pero bueno, nada, están agrandados. La CPK puede estar elevado, puede estar normal, incluso. En el hipertiroidismo, piensen, genera catabolismo, atrofia de la fibra muscular de tipo 2, la atrofia no elevaría la CPK es normal, de hecho. La CPK puede estar elevada si yo tengo una parálisis hipocalémica tirotóxica, es decir, tengo una parálisis hipocalémica con un potasio muy por debajo del normal. Bueno, puede elevar la CPK por una rabdomiólisis secundaria. Y también puede elevar la CPK porque afecta al músculo y punto. Pero lo más común es encontrar normal. Yo el único caso que vi de parálisis hipocalémica tirotóxica tenía la CPK levemente aumentada. El paciente venía con queja de calambres. También tenía dolores musculares. Y ese día hizo una parálisis. Y fue la manifestación por la cual le diagnosticamos el hipertiroidismo. En realidad que venía de meses de no estudiarse. Después el síndrome de Cushing. Da CPK normal porque otra vez es catabolismo de las fibras de tipo 2, atrofia en realidad, perdón, catabolismo general, síndrome en general, porque hay proteólisis. Y la hipocalemia, lo que hablamos recién. Si es muy prolongada o si, en el caso de las causas secundarias, que empiezan a perder potasio por diarrea y por todas estas razones, o si es aguda por el shift y es severa, quiero decir en realidad, si es severa, da rabdomiolisis y por lo tanto elevación de CPK porque hay necrosis muscular. Y después la distrofia de cintura, la famosa distrofia de cintura que no la vemos nunca. Es raro, seguramente en un hospital de acá de Argentina, se llama Fleni, que están llenos de esto, deben ver. Da escápula alada, por ejemplo, que es una manifestación por una debilidad del serrato. El serrato es el músculo que une la escápula a las costillas, como les puse ahí. Es bastante precoz y eso da escápula alada, le da la marcha del pato también por debilidad de los glúteos, que se pueden ver en otras miopatías, pero cuando son demasiado crónicas, tienen que estar muy cascoteado el paciente. Es más selectiva en los músculos que afecta. Y eso en la resonancia se puede ver, eso ayuda. No lo vas a ver con supresión en STIR, eso lo vas a ver en la resonancia en T1, porque hay reemplazo graso. Es decir, el músculo ya está muerto y se reemplazó por grasa. La CPK comúnmente está elevada porque como el sarcolema está out, la fibra se necrosa y se libera CPK. Y el electromiograma da típicamente un patrón miopático. ¿Qué significa un patrón miopático? Patrón miopático significa que las fibras musculares están más pequeñas, el potencial de unidad motora se reduce, hay un patrón polifásico y un reclutamiento temprano. Es decir, la unidad motora que está compuesta por el nervio motor funciona bien, pero tiene menos fibras musculares porque están muertas, y entonces las recluta más tempranamente a un esfuerzo menor. El impulso está, pero bueno, obviamente hay menos fibras musculares. Y esto se diagnostica con un panel. Los genes más frecuentes son el de calpaína, diferlina y sarcoglicanos. Eso no importa igual ahora.
Y cuando la genética no es concluyente, bueno, de última terminás biopsiando y vas a ver una mezcla de necrosis, regeneración, fibrosis, reemplazo, y la inmunohistoquímica en realidad va a ser lo que te va a dar el déficit de estas proteínas importantes. Eh, pero con el panel en general, por lo que he leído y lo que he visto, no yo, pero de otros colegas, es suficiente. Y después, la verdad que esto es muy raro, ¿viste? La enfermedad de Pompe es una enfermedad de los niños. En el adulto no genera cardiomiopatía como en los niños. Es un curso muy lento y progresivo, da debilidad muscular proximal también, más de cintura pélvica que escapular, es un compromiso más difuso, afecta más los glúteos, y hay un compromiso más axial que a veces puede tener escoliosis, que eso no es tanto de late onset, me parece que es más de los adolescentes, pero da compromiso respiratorio temprano, puede ser dar apnea, hipoventilación, en fin. Es una miopatía donde el compromiso respiratorio aparece precozmente, a diferencia de otras. Y en la resonancia es lo mismo que ves en las miopatías crónicas, infiltración grasa, el electromiograma, algún patrón miopático. Y acá lo importante es que la actividad de la maltasa ácida o de la glucosidasa, alfa-glucosidasa ácida, va a estar disminuido. Eso es el primer estudio que vas a hacer. Y el segundo es el test genético. No es necesario biopsiar el músculo, no es de rutina. Pero si lo biopsias vas a ver vacuolas que se tiñen con PAS positivo, las vacuolas están compuestas por el glucógeno que no se pudo degradar. Raro. Y después las miopatías vasculíticas, lo que les digo. No voy a entrar en detalle de todo lo que dice ahí, pero básicamente, comparado, digamos, con las miopatías inflamatorias idiopáticas, tienen menos elevación de CPK, tienen más, en realidad tienen menos debilidad muscular. Y yo lo que más he visto en la clínica es las mialgias. Los pacientes se quejan de mialgias. Hay isquemia que genera dolor, pero las fibras musculares terminan estando intactas. Eh, no hay necrosis en general de las fibras musculares, por eso no hay elevación de CPK. Eh, los pacientes suelen tener mialgias. Sin embargo, algunas vasculitis ANCA asociadas dan debilidad muscular. Se llama miopatía asociada ANCA. Y se presentan con debilidad muscular proximal, incluso a veces sin mialgias. Bueno, esa es la variabilidad clínica que existe. Son las MPO y bueno, la PAN la verdad es un bicho súper raro que ya casi ni se ve. Y después la estatina, que es algo bastante común, pero no da debilidad muscular, en general da más mialgias. No voy a hablar de los mecanismos, pero se los voy a resumir bastante conciso. Genera por diferentes vías acumulación del cáncer intracelular, no de forma demasiado severa, sino lo suficiente como para activar caspasas que terminan generando no necrosis, sino apoptosis de las fibras. Esto da mialgias, que es lo común, la debilidad muscular es rara, ¿viste? Y si ya genera hipersecaemia o elevación de CPK, ya estamos hablando de, en realidad no miocitis por inflamación, sino más mionecrosis. Y si esa mionecrosis también es más extensa, rabdomiólisis y por lo tanto liberación de mioglobina con mioglobinura y posible daño renal. Miocitis no quiere decir miopatía necrotizante inmunomediada, bajo ningún concepto. Eso es otra enfermedad que puede ser desencadenada por las estatinas, pero es inmunomediada por los anticuerpos antihidroximetilglutarilcoenzima reductasa, pero es otra cosa. Ahí vos suspendés la estatina y la inflamación sigue, obviamente, igual cuando tenés miocitis, entre comillas, en el contexto de una estatina que incorporaste hace semanas o meses, le vas a pedir el panel porque, viste, ya hablamos de esto. Las miocitis se pueden presentar de cualquier forma, en general debilidad muscular proximal, pero bueno, si un paciente tiene quejas musculares y elevación de CPK y es un patrón subagudo, y bueno, hay que buscar estas enfermedades, sobre todo si incorporan estatina. Los factores de riesgo es que es un anciano, que tenga un bajo índice de masa corporal, que tenga peso bajo, o sea, que en realidad que esté medio sarcopénico, y que haya hecho un ejercicio extenuante. Yo diría esa. Después las otras sí, obviamente, deben haber contribuido de alguna forma, pero no es lo que más he visto de la rabdomiólisis en pacientes añosos que toman estatinas, que eso sí lo he visto, en la guardia. Pero bueno, cuando la acumulación de calcio intracelular ya es descontrolada, ahí más que caspasas actúan
la activación de las proteasas, y ahí sí genera degradación de membrana y todo lo que les digo. Fíjense, comparando, ese cuadro está bueno, las miopatía por estatinas, cuando genera rabdomiólisis, puede mostrar edema o irritabilidad en el electromiograma o edema en la resonancia magnética, cosa que las otras siempre producen. Pero hay resolución después de la discontinuación de las estatinas, mientras que la otra progresa cada vez más, a pesar de la suspensión, hasta no dar inmunosupresores no va a parar. Y sobre todo yo diría que cuando uno tiene rabdomiólisis hay edema muscular prominente, tal vez, si fue desencadenado por el ejercicio y encima el paciente consumía estatinas, con dolor, y una presentación aguda, mientras que la otra es una presentación más subaguda, de debilidad proximal, sin edema evidente clínicamente, pero con una resonancia que muestra edema. Y ahí donde dice edema variable en la resonancia en la miopatía inducida por estatinas, estamos hablando de un rango de síntomas. Si es rabdomiólisis va a haber edema, si no quizá hay más disfunción de las fibras, justamente por la apoptosis. Es todo muy variable. Pero bueno, fíjense que la debilidad muscular proximal en los síntomas de la miopatía inducida por estatina es poco común, es uncommon, comparado con la miopatía necrotizante inmunomediada que se presenta con debilidad muscular. Y mialgia, sí, pero lo más común es que el paciente tenga debilidad muscular proximal. Y obviamente existe el anticuerpo que nos cambia la vida, ¿viste? Pero bueno, la clínica es más importante para mí siempre.